A propósito de la crisis desatada luego de la incursión de Hamas en territorio israelí el pasado 7 de octubre, Antony Blinken, el secretario de Estado, prácticamente no ha bajado de un avión. Las principales ciudades de la región las ha recorrido intensamente, amén de otros viajes a Europa. Ha sido criticado por que su estrategia no ha tenido resultado. Ha sido criticado porque, lejos de tener el perfil bajo que había prometido en el comienzo de su gestión, pues ahora es como la figura central. En todo caso, estamos hablando de un hombre de vasta experiencia. Se inició como escritor de los discursos del presidente Bill Clinton. Fue el número 2 del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Obama. Y es un hombre joven, 61 años apenas, además de rockero. Si Condoleezza Rice es una pianista muy destacada como pianista clásica, el señor Blinken lo es con el rock y la guitarra eléctrica. Pero no es de rock de lo que vamos a hablar, evidentemente. ¿Cuál es la estrategia real que tiene la política exterior en Estados Unidos en esta crisis mundial? ¿Y cuál es el rol en ella del señor Antony Blinken? Para abordar este tema, he invitado a dos destacadísimos amigos del programa. Hernán Molina en Los Ángeles. Hernán, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Tienes el mute colocado, Hernán. Debes quitar el mute. No, todavía no te oímos. Todavía, a ver. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola. ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias, Hernán. Y Gracias a ti. acá en Florida, en Júpiter, está el profesor Luis Fleischman. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en el programa. Un placer estar siempre aquí contigo, César Miguel. Y con Hernán, que ya hemos compartido los tres en otras oportunidades. Sí, señor. Correcto. Sí, muy bien. ¿Cómo podríamos definir la política internacional de Estados Unidos en este momento donde tenemos crisis en el Medio Oriente, crisis bélica también en Europa del Este, en Ucrania, más el gigante chino siempre a la sombra, a la saga? Comencemos por el extremo oeste de la nación, con Hernán Molina. Gracias. Yo creo que en este momento es una cuestión de mantener a los aliados juntos, tratar de que el conflicto no se regionalice más allá y me refiero al conflicto en Medio Oriente, más allá de lo que ya está regionalizado. Y con eso básicamente me refiero a no terminar una guerra Estados Unidos, Irán, Qatar, Israel, obviamente. O sea, terminar después con un conflicto que vaya más allá de la circunscripción de lo que ocurre en Gaza e Israel, ¿no? Y después, obviamente, tratar de mantener la posición de Estados Unidos en el mundo, que yo creo que está bastante desdibujada, no solo por, creo, los errores que hubo en la política exterior americana a través de los años, sobre todo en la época de Trump, sino también porque tenemos otros actores que se han unido y otros que han crecido. Y tú te referías a China. China tiene un papel que no lo tenía hace 20 años atrás. Pero quiero que Luis también pueda opinar, así que me voy a mantener hasta ahí. Bueno, Luis, ya te cedió la palabra, Hernán. Sí, muchas gracias, César y Hernán. Estoy de acuerdo que en este momento, primero vamos a hablar de la política exterior y la filosofía de la política exterior de Blinken, que es la política exterior de la administración Biden. Es primero restaurar el rol de Estados Unidos como una potencia mundial, eh, restaurar las alianzas, ¿verdad? Y no ser simplemente, como lo dijo Jake Sullivan, ver a Estados Unidos como una especie de
de política de bienestar geopolítica, ¿verdad? Ujú. Como que fue lo que hizo Trump. En realidad decía que los aliados eran parásitos de Estados Unidos. Esta doctrina se rompe con Biden y se rompe obviamente también con Blinken. Apoyo total a nuestros aliados, Ucrania, Israel, una política que entiende también el poder de China, como bien Hernán lo dijo, en una época que estamos viviendo de interdependencia económica. ¿Cómo hacemos para contrarrestar una China que es cada vez más ambiciosa políticamente, es autoritaria, promueve el autoritarismo, y una política americana que promueve la democracia? ¿Cómo hacemos para contrabalancear el poder de China? Y todas estas cosas están siendo consideradas por esta administración en algo que yo realmente no me lo esperaba, a decir verdad. No me lo esperaba. Y también está resistiendo dentro del Partido Demócrata todo tipo de concepciones pacifistas que no son nada realistas hoy en día. Ujú. O sea, Blinken y la administración Biden están en una posición centrista tirando a tradicionalista de los Estados Unidos. Lo cual a mí me parece una política exterior imperfecta, obviamente, como todas las políticas exteriores, porque uno no puede calcular todo, pero con una muy buena filosofía. Eh, Hernán, a ver, Luis acaba de decir, el profesor Luis Fleischmann, la política centrista y los ataques pacifistas incluso dentro del flanco del Partido Demócrata. Puertas adentro de los demócratas, ¿cómo es visto Blinken? Sobre todo con la agudización inmensa que ha supuesto el conflicto judío, que pareciera ser un conflicto doméstico en Estados Unidos. Hernán. Bueno, Blinken es un tipo racional, tipo que nos está dejando llevar por las emociones, y esas emociones son las mismas que están dentro del Partido Demócrata. Uh-huh. Dentro del Partido Demócrata tenés un ala por ahí no tan grande, tenés un ala que está diciendo, sí, tenemos que apoyar a Israel, pero también tenemos que ser conscientes de lo que ha hecho Israel con Gaza y de lo que está sufriendo la gente en Gaza, más allá de que apoyan a Hamas o no. Y yo creo que eso es lo que está causando una división que hace que, aunque quisieran irse más a la derecha y ser más halcones que palomas, para usar un término que es más popular Uh-huh. cuando uno define a la política de un gobierno, sobre todo en la política exterior, y lo hemos visto con halcones y palomas en la época de Bush, en la época de Clinton. Yo creo que está buscando un equilibrio. El equilibrio es al derecho de Israel a existir y a defenderse de los ataques irracionales de Hamas y de Hezbollah, pero también a no permitir que esta guerra se use para un fin personal de Netanyahu, para poder rescatar su legado, que está manchado por actos de corrupción, y que esta guerra tenga un claro objetivo. Si hoy lees Político, que hay un artículo muy interesante que habla exactamente de esto, y yo creo que esas son las definiciones que tienen que llevar, que cambian en cada momento porque hay actores envueltos en esta guerra, Uh-huh. internacionales, que hacen que las dinámicas esas influyan en las decisiones que se toman. Y aparte, Estados Unidos no tiene el poder de dictarle al gobierno de Netanyahu, y menos a Netanyahu, donde hay una relación que es profesional, pero no cercana necesariamente, de qué hacer y cómo llevar adelante los objetivos y cuáles son los objetivos, ¿no? Yo creo que ahí está la gran disyuntiva y el gran desafío que tiene Blinken y tiene Biden, porque dentro del mismo partido de este gobierno de unidad, de guerra que ha formado Netanyahu, hay divisiones en cómo llevar adelante la guerra y cuál es el objetivo de esta guerra. Entonces yo creo que no es un trabajo para nada fácil. Y también hay que pensar una cosa: Blinken no vino a este gobierno con el perfil que tenía Hillary Clinton. Hillary Clinton asumió ese papel sin ser una miembro del cuerpo diplomático, pero obviamente una persona que sabía de política, sabía de lo que genera una política pública, y venía con un perfil personal que le daba una plataforma muy importante. Blinken la tuvo que construir
a través de todos los estos años que trabajó en las diferentes administraciones, ¿no? Que le da cierta credibilidad. Ya, interesante. Ahora, por ejemplo, con relación a la estrategia, cuando en tu primera intervención, Luis, te sentí la crítica no precisamente velada a Blinken. Y hay un punto importante, lo acaba de subrayar Hernán. ¿Cuál es el objetivo de la guerra? El señor Netanyahu, a efectos domésticos, dice que hay que acabar con Hamas, y una vez que se acabe con Hamas, la presencia israelí en la franja será permanente. No saldrán ya más de allí. El señor Biden, no solo Blinken, Biden ha advertido claramente que eso no es procedente. A ver, te pregunto, Luis, en primer lugar, ¿cuál es el punto donde, a tu entender, no estaría acertando el señor Blinken? Y tu opinión sobre lo segundo, ¿qué es lo que va a ocurrir en definitiva? Bueno, yo pienso que vamos a ponerlo así. Primero hay algo que yo discrepo con Hernán, con mucho respeto, que es la idea, los objetivos de la guerra, de eliminar a Hamas y, y, y de alguna forma de eliminar a Hamas de Gaza y del gobierno de Gaza y de la presencia de Hamas de Gaza, es un objetivo que en realidad está apoyado prácticamente por todas las alas, tanto de la derecha como de la izquierda en Israel. Mm. Ahora, el tema de lo que dice Netanyahu, es verdad que Netanyahu juega un poco a la política, y al decir que nos vamos a quedar en Gaza una vez que saquemos a Hamas, no es realista. Primero porque es otra ocupación que en realidad Israel ya se había retirado del 2005, y el tema de la ocupación es como una maldición que persigue a Israel, porque Israel no puede salirse de la ocupación porque peligra su seguridad, y por otro lado, se queda en la ocupación, tiene toda esta crítica internacional. No es realista, y yo no creo personalmente que Netanyahu, no creo personalmente que Israel se quede en Gaza más allá de un tiempo hasta que haya una transición a algo diferente. Um, eh, yo pienso que Blinken y Biden están en lo correcto en apoyar los objetivos de Israel, están en lo correcto en tratar de liberar a los secuestrados, y están en lo correcto también en tratar de limitar una acción israelí que perpetúe la ocupación de Gaza. No que perpetúe, sino que renueve la ocupación de Gaza. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la política de Blinken es la correcta, y a veces es muy mal interpretada. Y a eso yo me refiero con una política centrista. No es que le están dando una carta, no es que le están dando un cheque en blanco a Israel, pero lo están entendiendo en la medida razonable, y Hernán se refirió a Blinken y a la administración Biden como una administración razonable, y por otro lado lo están limitando en algo que incluso dentro de Israel va a haber limitaciones. Yo creo que Israel no quiere saber nada con Gaza, la gente, y en este momento las encuestas indican que Netanyahu está con muy bajo apoyo. O sea, si hay una elección mañana, Netanyahu no vuelve a ser reelecto. Incluso se está hablando que dentro del mismo partido puede ser que no le renueven el liderazgo. Veo que leí recién algunas estimaciones que nos dicen que quizá el conflicto, la guerra esta pueda extenderse por un año más. Habiendo presencia civil tan grande, tan gruesa, sería terrible un tiempo tan largo, porque eso lo que hace es multiplicar las bajas civiles, evidentemente, no necesariamente las bajas militares. ¿Cómo podría acortarse ese tiempo? ¿Cómo podría llegarse a un final medianamente pronto de este conflicto? Le pregunto en primer lugar a Hernán Molina y luego te paso la pregunta a ti, Luis, por favor. Una pregunta de más de $1 millón, realmente. Sí, yo creo que desarticular a Hamas es imperativo, pero uno no desarticula solo Hamas, también tiene que llegar a alguna clase de acuerdo con Irán. ¿Y a qué clase de acuerdo se puede llegar con Irán? Cuando Irán también está haciendo negocios sucios con Rusia,
y China está de un costado. O sea, esto es como cuando tiras una piedra en un lago. El punto donde cae la piedra es obviamente Gaza. Estamos hablando de Gaza y estamos hablando de los actores que están en Gaza, pero estamos también hablando de todos el ripple effect, o sea, los aros exteriores que están penetrados en este conflicto. Y yo creo que ahí es donde está hay muchísimas cosas que se están negociando en este momento, que no es solo Israel, Palestina. Acá hay muchísimos otros intereses que están jugando y cómo se llega a un acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llega a un acuerdo para mantener este conflicto lo más limitado, donde Israel pueda tener una cierta clase de seguridad que a largo plazo no va a volver a tener estos ataques demenciales que ha sufrido el 7 de octubre? Y eso se necesita un acuerdo político, un acuerdo que Hamas y Hezbollah lleguen a entender que Israel va a estar ahí, que Israel no va a desaparecer, que, que va a haber Israel y va a tener aliados y que es una cierta política que tiene que ser aceptada. Y yo lo veo muy difícil eso, realmente. Yo Ya, creo que esto va a ser una desaceleración del conflicto en algún momento, pero tenemos guerra en el Medio Oriente para largo. lamentablemente. ¿Y tú cómo ves la situación, Luis? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero me siento estimulado por las noticias de último momento. Ujú. Eh, el hecho de que Israel esté conquistando tantos túneles y esté eliminándolos y tapándolos, eh, me siento como cierto optimismo de que jamás puede ser derrotado en un tiempo relativamente corto. Ya, Una vez eso alcanzado, yo creo que lo que va a pasar después, incluso Irán está pidiendo el cese de fuego, significa que Irán obviamente se da cuenta que va a perder. Hezbollah, que es el proxy más importante de Irán, aparentemente está como muy vacilando, si bien sigue teniendo una especie de guerra de desgaste en el norte. Y por otro lado, vimos lo que sucedió en la conferencia del sábado pasado, donde por un lado estuvo siempre la retórica condenando a Israel, pero por el otro lado se vetaron todas las ideas de generar un boicot, de volver al año 73, donde había un boicot petrolero, mm, de congelar todas las relaciones con Israel, de evitar la normalización. Todo eso fue vetado por los países árabes. Yo pienso que en este momento, que después de Hamas, en la era post-Hamas, tiene que haber un arreglo donde estén involucrados los países árabes moderados. Me refiero a Egipto, Jordania, me refiero a los países del Golfo y a Arabia Saudita, que ya declaró que iba a continuar el proceso de normalización con Israel. ya. O sea que yo, la verdad que por ahí yo estoy viviendo una fantasía y yo aprecio otras ideas y escucho continuamente otras ideas, pero tengo una visión un poquito más optimista. Y otra cosa que está sucediendo que es interesante, que es los gazatíes, a medida que los soldados, que los terroristas de Hamas van siendo eliminados, están cada vez más obedeciendo al ejército de evacuar la zona norte. Y eso indica de que hay un descontento con Hamas, que Hamas mantuvo ahí un gobierno totalitario y tirano, y eso puede jugar en favor de la paz, yo creo, en favor de un arreglo un poquito más pacífico y mejor. Pero de vuelta, reconozco lo que dice Hernán, reconozco lo que dicen las críticas, pero igual me mantengo optimista. Muy bien. Bueno, el optimismo siempre es necesario, ¿no? Como decía Churchill, ¿es usted optimista? Sí, no tengo otra opción. Exacto. Sí. Y por otro lado veo indicios que me hacen ser optimista. Una cosa que quiero agregar, Sí, es adelante, fuerte Hernán. escuchar lo que dice Luis, creo que es importante lo que dice Luis, pero yo creo que también todo depende de la política interna de Israel y qué idea prevalezca en Israel, en las políticas de Israel, o sea, quién termina siendo el líder del gobierno de Israel y Sí, qué ideas apoya cuando se refiere a la relación de Israel y Gaza y a los gazatíes y a los derechos de los gazatíes, si es que van a tener alguna clase de derechos o van a seguir viviendo como prisioneros. Entonces yo creo que eso es importante, porque ahí eso puede llevar a una continuación de la guerra o
a las puertas de un acuerdo más macro, más a nivel regional, donde la seguridad de Israel esté algo más asegurada de lo que vivimos hasta ahora. Muchísimas gracias a Hernán Molina en Los Ángeles. Gracias, Hernán. Y muchísimas gracias a Luis Fleischman en Júpiter, Florida. Gracias, Luis. Gracias, Hernán. Gracias a ti. Un gusto, Luis. Un gusto. 10:24 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.